Hola de nuevo, yo soy Michael y en esta lección 19 vamos a analizar el proceso que debemos de usar para relatar nuestras experiencias. Y yo creo que es bueno comenzar haciéndonos una pregunta. ¿En qué partes de las entrevistas tendrás que usar el relato de historias? Bueno, hay varias de ellas. Obviamente al hablar de tus logros más importantes, muy especialmente cuando tengas que contestar preguntas basadas en competencias laborales, porque como hemos comentado anteriormente, en ese caso en particular te van a preguntar que les hables de experiencias reales que has tenido. Y también quizás la necesites para contestar cualquier pregunta sobre tus experiencias del pasado, que pueden formar parte de las preguntas generales o inclusive las preguntas capciosas. Pero hay otras áreas en las cuales nos va a ayudar. Y aquí viene una segunda pregunta. ¿Cómo influyen las enseñanzas del Dr. Uri Hasson en la forma de preparar mi curriculum vitae? Recordarás esta diapositiva que analizamos en una de las lecciones anteriores. La imagen del lado izquierdo es la imagen de la estimulación que sufre el cerebro cuando escucha cifras, en otras palabras, números o listas de frases. Y la imagen del lado derecho nos muestra la estimulación del cerebro cuando escucha relatos de historias. Y pensemos un poquito, ¿qué es un curriculum vitae básico? En el fondo son frases y fechas y posiblemente algunos números. En otras palabras, cuando el reclutador analiza tu curriculum vitae básico, su cerebro recibe muy poca estimulación. Sin embargo, cuando tú le mandas un curriculum vitae personalizado al puesto, que de una forma incluye un enunciado personal que trae una pequeña historia, logra captar su atención. Por lo tanto, también acabaremos usando la técnica de relatar historias cuando escribas tu enunciado personal dentro de tu currículum vitae personalizado y adicionalmente cuando preparas tu discurso de presentación, cuando te dicen platícame de ti. Si quieres que ese discurso tenga impacto, ármalo en forma de una pequeña historia. ¿Cuáles son los elementos claves de una buena historia? Bueno, por un lado hay una línea de tiempo que marca el desarrollo de la historia. Por otro lado hay uno o varios escenarios y en donde se establece qué, quién, dónde, cuándo. Hay un héroe o heroína, que lo más probable en estos casos vas a ser tú mismo o tú misma. Pueden haber uno o varios villanos, que son personajes que obstaculizan tu desarrollo profesional. Siempre van a haber metas u objetivos a lograr. Seguramente habrán obstáculos en el camino que hay que vencer y puede existir una crisis y después un desenlace de esa crisis. Ahora, es importante notar que al inicio del relato de una historia, el relator, es decir, tú, conoces todo el escenario. Sabes en dónde estaban, qué estaba pasando, quiénes participaban, cuáles eran los retos. Sin embargo, la audiencia que escucha este relato por primera vez comienza con una hoja en blanco y necesita conocer la situación existente para partir de ahí y comprender el resto del relato. Y por esto usamos una estructura cuando relatamos nuestras historias personales que se llama STAR, S-T-A-R, como si fuera estrella en inglés. S representa situación, T representa tarea, A representa acciones y R representa resultados. Y precisamente presentamos nuestro relato siguiendo esta estructura. Comenzamos hablando de la situación para que la otra persona entienda qué es lo que está pasando. Después hablamos de la tarea, es decir, tu responsabilidad dentro de esa situación. ¿Por qué estás ahí? ¿Cuál es el encargo? ¿Qué es lo que tienes que lograr? Seguido hablas de las acciones que tomaste. Y por último, hablas de los resultados que lograste. Y de esta forma, usando esta estructura, le das una información clara, concisa y que permita que entienda qué es lo que pasó en la realidad. Esta es una estructura que se usa en storytelling, muy sencilla, pero que es muy adecuada para el caso de contestar preguntas basadas en competencias. Veamos en términos generales, en forma global, cuáles son los pasos que vas a necesitar llevar a cabo para contestar una pregunta basada en competencias. El primer paso es, para cada puesto, debes de haber identificado más o menos 6 competencias. Recordarás que esto tiene que ver con la calificación del puesto, saber qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere encontrar en los candidatos que va a evaluar. Punto número 2. Para cada una de esas competencias vamos a identificar una o más experiencias. Yo siempre he recomendado que trates de identificar por lo menos 2.
¿Y esto cómo lo logras? A través del proceso de introspección. El tercer paso es, una vez que ya tengas esas 10 o 12 experiencias, selecciona la experiencia que mejor demuestra cada una de las competencias requeridas. Esto significa que si quieres demostrar 6 competencias, vas a acabar trabajando con una lista de 6 experiencias. Y para cada una de esas experiencias seleccionadas, ahora sí trabaja en elaborar tu relato usando la estructura de STAR. Y por último, una vez que tengas los textos armados de lo que vas a decir, practica presentar tu relato hasta que lo tengas dominado. Hay algunas sugerencias importantes para usar el STAR. Número 1. Yo siempre te recomiendo que escribas un mini texto para cada elemento, porque como vamos a mencionar, este es un proceso de mejora continua. Quizás los primeros textos que escribas necesitan perfeccionarse, pero es importante tener un texto escrito con el cual puedes trabajar. 2. Termina con cada elemento antes de pasar al siguiente. En otras palabras, mantén tus textos de S, de T, de A y de R separados, para que los puedas editar en forma separada. 3. Evita divagar. No incluyas más información de la necesaria en cualquiera de los elementos. Este es un error común. Cuando hablan de la situación, algunos candidatos meten demasiada información que realmente no le interesa al entrevistador. Y 4, que es parte de lo mismo, es enfócate en lo que necesita saber el entrevistador de cada punto. Este es un proceso de mejora continua, como mencioné hace un rato. Por lo tanto, escribe un primer borrador del texto para cada elemento. Después revisa cada elemento para asegurar que cumple con su objetivo. Manténlo lo más sencillo posible. Usa el lenguaje más sencillo que puedas. Piensa en qué es lo que quiere saber de ti el entrevistador. Haz los ajustes necesarios. Y una vez que estés satisfecho con los textos, dedica el tiempo necesario para practicar tu discurso. Ahora me gustaría analizar un ejemplo que quizás te pueda ayudar para entender el concepto en su totalidad. Vamos a tomar una pregunta muestra basada en competencias que podría ser la siguiente. Platícame de alguna experiencia en la cual trabajaste como parte de un equipo para lograr cumplir con una tarea difícil. Y la respuesta, dividida en sus bloques correspondientes, es la siguiente. Cuando hablas de situación, podrías decir algo así como: en mi trabajo anterior me ofrecí como voluntario para trabajar con otros 5 miembros para completar un proyecto difícil que quedó pendiente debido a que el contratista principal que se había contratado cerró su negocio. ¿Ya terminaste con eso? Sepáralo. Ahora habla de la tarea. La tarea requería que los 6 trabajáramos en estrecha colaboración para integrar un nuevo sistema de software con el sitio web del cliente. Debido al atraso, nuestro cliente amenazó con cancelar el proyecto. Logramos negociar con el mismo que nos diera un plazo de 7 días para cumplir con el contrato. Entonces, solo tuvimos unos pocos días para completar la tarea de acuerdo con la especificación y los requisitos del cliente. Por lo tanto, el tiempo era esencial y necesitábamos trabajar duro para lograr que todo se hiciera de una manera profesional. Ahora hablemos de las acciones que tomamos. Comenzamos revisando la hoja de especificaciones del cliente detenidamente. Discutimos entre los 5 sobre la conveniencia de nombrar un líder de proyecto. Yo me ofrecí para asumir ese rol y los otros miembros del grupo estuvieron de acuerdo. Después de hacer un pequeño plan de trabajo, decidí asignar tareas específicas en función de las capacidades y el área de especialización de cada miembro del equipo. Entonces, establecimos escalas de tiempo para cada miembro del equipo, lo que garantizaría que la tarea se completaría a tiempo. Le pedí al grupo que nos reuniéramos al final de cada día de trabajo para evaluar entre todos nuestros avances. Estas sesiones de comunicación grupal diaria nos ayudaron a cumplir con el plan acordado y sirvió para motivarnos mutuamente para que todos pusiéramos de nuestra parte para cumplir con el proyecto. ¿Cuál fue el resultado? El resultado final fue que el proyecto se completó a tiempo y con un alto nivel de satisfacción para el cliente. En base a esa buena experiencia, el cliente nos encargó varios nuevos proyectos para ese mismo año. Obviamente, esta es una pregunta basada en competencias donde el entrevistador quiere saber de las habilidades de trabajo en equipo del candidato. Y si analizas cada uno de los elementos del texto, te vas a dar cuenta que se cumple perfectamente con lo que está pidiendo el entrevistador.
Analicemos en dónde le dedicamos más tiempo. Si analizamos cada uno de los bloques y vemos la cantidad de palabras que usamos para dar esta respuesta, nos vamos a dar cuenta que situación usamos 32 palabras, muy poco. La tarea 92, un poco más amplio porque necesitábamos demostrar cuál era nuestra responsabilidad. Acción 136 palabras y resultado otra vez poco, 40 palabras. La parte más importante del relato tiene que ver con las acciones que tomamos. Y por eso aquí le estamos dedicando casi el 50% de todo el relato. Entonces, la parte que más le interesa conocer al entrevistador tiene que ver con las acciones que tomaste. Porque ahí se va a dar cuenta si realmente cuentas con esa competencia o no. Con esto terminamos este video en donde aprendimos sobre cómo relatar nuestras historias. En el siguiente video vamos a aprender cómo enriquecer nuestras historias a través del uso de emociones. Como siempre, agradezco el tiempo que hayas dedicado a ver esta lección y nos vemos en la próxima.